Qué gusto estar con ustedes. 3 de mayo, primer domingo del quinto mes. Primer domingo del quinto mes es como 50 y pico de días que estamos en cuarentena. Hemos tenido una oportunidad de hacer un ejercicio como mi iglesia con mi esposa de estar 54 noches. Va a ser esta noche. 54 noches. Creo que no hay mejor oportunidad en que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. No hay mejor oportunidad de que nosotros podamos entendernos qué es lo que estamos haciendo en este proceso, acercándonos a quien nos tenemos que acercar. Pero definitivamente el mundo ha cambiado, lo sé yo, lo sabes tú, lo saben tus amigos, lo saben tu familia. Con el surgimiento de este COVID-19, de estos procesos que han hecho los países de cuarentena, están claras que las cosas han cambiado y que probablemente tú no te has dado cuenta que han cambiado para siempre. El anterior normal que tú conocías desapareció, estamos en un nuevo normal presente, pero tenemos que entender que hay un nuevo normal por venir. En el futuro tenemos una nueva normalidad en el que tenemos que trabajar. Tú tienes que prepararte este tiempo sabiendo que este normal que estás viviendo ahora no será el nuevo normal en lo que está por venir. Entonces, tenemos que entender esto porque todavía escuchamos algunas personas que se preguntan, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo será esa normalidad? ¿Cuándo volveré yo a mi trabajo a hacer lo que siempre hacía? Pero te cuento que no va a poder ser lo normal. A mí lo que más me impresiona en este tiempo es el tema de la educación. El tema de la educación, ver chicos de 5 o 6 años que ni siquiera han empezado educación formal, que ya están recibiendo clases digitalmente. Tú te puedes imaginar, van a haber cambios, unos cambios que no lo teníamos previsto cuando iniciamos el 2020. Habíamos hablado, sí, declaramos que iba a ser una década de muchas transformaciones, declaramos que iba a ser una década donde iba a haber una oportunidad para la iglesia, pero no nos imaginamos lo que Dios tenía listo para aprovechar en medio de esta pandemia, porque Él lo está aprovechando, Él no provocó la pandemia. Entonces, tú y yo tenemos que entender eso, tú y yo tenemos que entender que va a haber una nueva normalidad y no quiere decir que esa nueva normalidad siempre vamos a estar en cuarentena, que siempre vamos a estar usando el tapabocas, que vamos a estar usando guantes. Eso sí, probablemente guantes y tapabocas lo vamos a usar más allá de lo que nosotros creemos. Pero la nueva normalidad no es eso, la nueva normalidad no es cuarentena, la nueva normalidad no es estar lejos de la gente, la nueva normalidad no va a ser que ya no vayamos al templo, pero sí, la nueva normalidad tiene otra característica y es probablemente lo que nosotros no hemos entendido. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la nueva normalidad no se tratará de distancia social, lavado de manos, de tener que no cortarse. Mucha gente, sobre todo las mujeres, están sufriendo muchísimo porque no se pueden cortar el cabello. ¿Cuántas mujeres están sufriendo mucho porque no se pueden cortar el cabello? Pero tenemos que entender una cosa. Mira, la nueva normalidad que tenemos que reconocer como líderes es que debemos entender las cosas tal como van a ser. Las personas que nos siguen nos tienen que ver de que hemos cambiado la forma en que hacemos las prédicas, el ministerio, los empresarios han cambiado la manera de hacer negocios, los profesores han cambiado la manera de dar clases, las escuelas han cambiado la manera en que están gestionando. Hablaba con un amigo el viernes y me dijo, oiga, ¿sabes que estaba hablando con una amiga que estaba asustada? ¿Qué va a hacer cuando los niños regresen o para el siguiente periodo escolar? Y yo creo que no hay mejor desafío que nosotros podamos hacer, que podamos echar un vistazo alrededor y verás los cambios. Hoy definimos una reunión de manera diferente. Hoy celebramos los cumpleaños ya de una manera diferente. Hoy te conectas en una plataforma que se llama Zoom, por ejemplo, donde se ponen globos y todo con un gorrito.
lo estás haciendo digitalmente. Las clases cambiaron la manera de darse. Entonces, tenemos que desarrollar nuevas maneras de acercarnos. Sí, hemos desarrollado plataformas, las iglesias Las iglesias se han preocupado en acercarse más, los negocios en hacer negocios de otra manera. Ahora te traen a la puerta de tu casa las verduras, te traen a la puerta de tu casa todo lo que tú quieras. Y nosotros principalmente como creyentes tenemos que ver la manera en que los campos están listos para la cosecha. ¿Te acuerdas el versículo que el Señor le dice a sus discípulos? Miren los campos porque están listos para la siega. Y no era tiempo de siega, él había producido un acortamiento de tiempos y es lo que está pasando ahora. Y como líderes nosotros tenemos que estar preocupados en liderar para el futuro, pero en el presente. Y liderar para el futuro desde el presente, ¿sabes por qué? Porque el futuro ya está aquí. El futuro llegó y el futuro nos cambió todo. El futuro, ¿sabes qué nos está haciendo? Ese futuro que está en el presente es que nos está dando una gran oportunidad. Hay un regalo en medio de esta crisis. Hay una oportunidad en medio de esta crisis y es como he titulado este mensaje, esta manera de acercarme a ti. Una oportunidad en medio de la crisis. Pero pudiéramos decir una oportunidad en medio del miedo. En medio del temor. Una oportunidad en medio de la incertidumbre. Eso es lo que pasa. Pero nosotros estamos tratando de agarrar la oportunidad. Recuérdense que crisis en chino se conforma de dos palabras: peligro y oportunidad. Peligro y oportunidad. Entonces, ¿pudiéramos decir una oportunidad en medio del peligro? No, una oportunidad en medio de la crisis, no del miedo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que aprovechar este virus. Sí, va a empezar un tiempo en el que milagrosamente, no tengo la menor duda, empezará una curación, se empezará a detener. Dios está haciendo algo en el mundo como nunca antes lo habíamos nosotros tenido en cuenta. ¿Por qué? Oculto en esta oportunidad está el regalo de poder hacer cosas que no hacíamos antes, en todo sentido. En todo sentido, tu trabajo no va a ser el mismo, incluso tu manera de viajar. Hoy en la mañana hablaba con una persona que me decía: mis vacaciones de julio para Europa a celebrar mi aniversario las voy a tener que cancelar y probablemente en unos meses. Y yo le dije: creo que no va a ser en unos meses, creo que va a ser hasta un año, mitad del año entrante. ¿Por qué? Porque la lógica estas de distanciamiento social, de la cuarentena, todavía va a llegar un tiempo más. Pero mira, una cosa importante que tenemos que ver en medio de esta característica de poder ver más. Tú tienes unos ojos que tienes que educar para ver más, no para ver lo que normalmente hemos estado viendo. Y en medio de esta crisis seguimos escuchando, yo sigo escuchando, que hay iglesias que están rompiendo récord y tienen asistencia de personas a través de lo digital como nunca antes. Nuestra iglesia, en menos de 4 semanas hemos alcanzado con todo lo que esto puede parecer. Algunos podrán decir: pero ¿cómo puedes medir eso? Otros: mira, apenas entran 5 minutos. Al final de cuentas, lo importante de medir ahora en lo digital es quién escucha una parte de tu mensaje. Dice que la palabra nunca regresa vacía y nosotros en nuestra iglesia hemos tenido un alcance de más de 60,000 personas en los últimos 4 o 5 semanas. ¿Tú te puedes imaginar eso? 60,000 personas. Me entero también de vendedores que se conectan con sus clientes ahora sin necesidad de subirse a un avión. Me entero de cómo la gente ha cambiado sus lógicas. Un amigo con el que hicimos un conversatorio de sonido me contaba que un compañero de él, que es representante de una gran compañía de sonido, tenía que viajar a los países para las instalaciones y los entrenamientos. La misma compañía le dijo: no viajarás más. Vamos en tu casa a instalarte un taller como que fuera lo que vas a instalar y vas a empezar a hacer los entrenamientos digitalmente. Fíjate,
Él se mantenía viajando, dice, ahora ya no, ahora se va a mantener en casa. He visto también líderes que les ha obligado, que confiesan que esta nueva normalidad les ha obligado a ser más intencionales en su comunicación, a ser más intencionales en lo que quieren hacer para cambiar la manera de alcanzar a quienes quieren alcanzar. Entonces, el equipo tiene que sentirse más comprometido que nunca. Nosotros hemos tenido en mi iglesia un equipo que, de acuerdo a cómo cada uno ha ido captando, tú no puedes creer que todos van a entender la realidad de la misma manera. No podemos entender eso. La han ido entendiendo a su manera y conforme la han ido entendiendo, hemos tenido esa oportunidad. Nada prueba el liderazgo de tu iglesia, el liderazgo de tu trabajo, el liderazgo donde tú estés, que una crisis. Dice que un marinero no se forma en el puerto, se forma en el mar. Hay un elemento importante en esto. Una crisis va a exponer realmente tus fuerzas ocultas y tus debilidades. Fuerzas porque te vas a dar cuenta que hay momentos en que lo único que te va a sacar de donde estás es la fuerza, y ahí es donde empiezas a ver la lógica de presencia de Dios en tu vida, la lógica de por qué vino Él, Jesús, a dar la vida por ti. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a ver la importancia del liderazgo. ¿Qué ha sido el liderazgo ahora en crisis? Toma de decisiones en crisis. Antes de este fenómeno, antes de este cambio, ya se decía que los líderes habían estado cambiando porque se necesitaban líderes que tomaran decisiones en crisis, decisiones rápidas en crisis, porque empezábamos a ver que ya el tiempo era de crisis en crisis. Tú te puedes imaginar ahora, de crisis en crisis. Ahora estamos en medio de una crisis permanente. Entonces, se pide que el liderazgo pueda tener. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes un liderazgo que lo determina la ansiedad, la inseguridad, la confusión, eso genera grandes desafíos para lo que quieres alcanzar. Tú te puedes imaginar los gerentes de transnacionales tomando decisiones en este tiempo, pero no solo esos gerentes de transnacionales, colegas de pequeñas iglesias, pastores, líderes de pequeñas iglesias con ansiedad, con inseguridad. ¿Hasta dónde va a llegar la órbita de su influencia? ¿Qué va a pasar en este tiempo? ¿Cómo es que nosotros podemos depender de Dios? Yo estuve conversando con alguna gente con las que he podido interactuar a través de los conversatorios en cómo ha cambiado la lógica, cómo tuvieron que pasar de los ingresos tradicionales a una nueva manera de hacer ingresos. Y creo yo que lo que principalmente nosotros tenemos que ver en medio de eso es que estamos encontrando una medida con la que miramos el paisaje aquí en Estados Unidos. Puede ser donde tú estés, ya sea con iglesias, empresas, grupos sociales, que es la posibilidad de reinventarnos. Mira, es increíble. Y aquellos que no tenían pensado reinventarse, las redes sociales, las plataformas, han tenido que reducir sus cambios que tenían establecidos para 1 o 2 años, lo han tenido que reducir en semanas. Equipos tecnológicos que presentan fisuras de seguridad, pero no es porque estuvieran mal hechos o no lo tuvieran previsto hacer, sino porque el tiempo se les redujo. Y es lo que nos está pasando a nosotros en el lado espiritual. Yo te quiero decir que el mensaje que yo te quiero dar ahora de una oportunidad en medio de la crisis es por eso, ¿será que tu espiritualidad iba caminando de una manera en que te daba oxígeno en lo que hacías? ¿Te daba oxígeno a una velocidad de 20 kilómetros por hora en la que ibas? Sí, la palabra dice que unos crecen al 20, al 30, al 40, al 60, al 90. No todos crecen igual. Pero llega un tiempo como esta crisis que demanda, que demanda que tú puedas estar creciendo a niveles que no crecías antes. Que tú puedas generar lo que está por venir con la semilla que hagas ahora. ¿Y cuál es la semilla que vas a sembrar ahora? ¿De qué manera tú vas a generar lo que no estás viendo todavía con certeza y convicción, con fe?
si tú tienes que sembrar ahora? Entonces, esto está dando forma a la nueva normalidad. Esto dará forma a la nueva normalidad y en muchos sentidos. Esto te da el don de ver con nuevos ojos. Te tiene que dar el don de ver con nuevos ojos. Tú tienes que prepararte a ver con nuevos ojos y es lo que nosotros podemos ver en medio de la crisis, la oportunidad, pero no la vas a poder ver si tú tienes los mismos ojos. Una de las primeras cosas que tenemos que entender que para llegar a esa nueva normalidad tenemos que transformar el tipo de observador que somos. Tú no puedes estar viendo la realidad con los mismos ojos. Tú no puedes entrar a esa nueva normalidad con los mismos ojos. Claro, hay mucha gente que podrá estar así. Hay mucha gente que sigue con demasiada ansiedad. Hay gente misma de la iglesia que está en ese tiempo con ansiedad, con depresión, con mucho estrés. Fíjate, hay gente que tiene trabajo. Mira estas cosas paradójicas. Gente que tiene trabajo, que está más estresada que cuando trabajaba tranquilamente. Y ahora que tiene trabajo en medio de esta crisis, el problema lo tiene mucho mayor. ¿Por qué? Porque la demanda se ha elevado. ¿Por qué? Porque es una demanda digital. Y entonces, en lugar de verlo desde una manera y una perspectiva de posicionarse para consolidar lo que está por venir, le empezó a dar depresión, le empieza a dar ansiedad. Estamos hablando gente dentro de la espiritualidad que nosotros conocemos y por eso era que yo te decía que el crecer al 30, al 60, al 90, sí, como líderes a nosotros nos demanda a trabajar con ese tipo de liderazgo, pero también como liderazgo nos demanda poderles decir, no puedes crecer a ese nivel que estás creciendo para posicionarte en la nueva realidad. ¿Sabes por qué? Porque dependiendo como tú quieres crecer, así será lo que estás sembrando para la nueva realidad. Si tú quieres estar igual o peor, sigue sembrando así y déjame decirte una cosa. La palabra nos enseña que no porque tengas lo que necesitas, no vas a estar de manera diferente en la nueva realidad. Hay gente que se puede dormir en sus laureles. ¿Me entiendes lo que te digo cuando digo dormirse en sus laureles? Aquella gente que ya lo tiene todo alcanzado, aquellos campeones que alcanzan y empiezan a no entrenar. Y aquel que entrena más y más y más lo empieza a pasar. O el equipo aquel que va en primer lugar y dice, no, pues, vamos a jugar con el último lugar y se relajan y pierden. Eso te puede pasar a ti. Tú puedes estar bien, puedes tener trabajo en ese tiempo. No quiero llamarte a la reflexión negativamente, me podrás decir, no. Yo lo que te estoy diciendo es cómo te estás preparando para esa nueva realidad. Aunque tengas trabajo, aunque estés bien, estás viendo las cosas de manera diferente, porque déjame decirte una cosa, probablemente aquel que tenga trabajo no se sienta tan demandado a tratar de sembrar de manera diferente para la nueva normalidad que aquel que no lo tiene. Porque aquel que no lo tiene, de repente se vio en la necesidad de reinventarse y de transformar para alcanzar lo que supuestamente tenía en el trabajo anterior y lo perdió aquí. ¿Cómo te estás relacionando tú con el Señor para esa nueva normalidad? ¿Le estás pidiendo ideas creativas al Señor? ¿Le estás diciendo, yo no veo con mis ojos físicos, pero yo estoy viendo lo que está por venir? Tú lo dices en la palabra y es lo que vamos a ver. Un versículo dividido en varias partes. Un versículo dividido en varias, perdón, dos versículos. No, perdón, no son 2 versículos, son 4 versículos. Isaías 43 del 16 al 19. ¿Por qué lo vamos a hacer? Vamos a verlo en varias versiones. Y yo quiero decirte una cosa. Esto que te decía, probablemente tú tengas trabajo, probablemente tú tengas triunfos que venías y estás subiendo, quieres un mejor trabajo, quieres tu empresa, pero no te has dado cuenta que eso es del pasado. Incluso si estás bien, eso es del presente. Si estás bien hoy sábado, estás descansando. Probablemente tenías trabajo en el pasado, porque fue viernes, ya eso es pasado.
Y sabes una cosa, Isaías 43 del 16 al 19 nos muestra exactamente cómo él dice no vivan del pasado. Y probablemente algunas personas pueden decir, vamos a vivir del pasado, pero de lo negativo. Y traen cargando lo negativo, una mala relación, un engaño, un trabajo despedido, un pago de deuda, una traición. Pero sabes una cosa, hay mucha gente que el éxito lo trae cargando igual y sigue siendo una negatividad en su vida. Porque también el éxito es pasado. El éxito son cenizas. El fracaso es cenizas y el éxito es cenizas. Y lo que nos muestra Isaías, ¿sabes qué es? Es que para ver las cosas nuevas, nos dice él, tú no te tienes que fijar ni en lo mejor que tenías. Ni en lo mejor que tenías. Por eso, la oportunidad en la crisis, como he titulado este mensaje, se da, no importa que hayas tenido éxito o que hayas tenido fracaso, o no importa si estás teniendo éxito o estás teniendo fracaso. Estos versículos nos demuestran que para poder ver lo que está por venir, esa nueva realidad, ese nuevo normal, tú tienes que entenderlo y verlo desde otra perspectiva. Fíjate lo que dice Isaías 43, 16 y 19 en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional voy a verla en 4 versiones diferentes porque nos va a permitir verlo y entenderlo diferente. Fíjate, esto tiene 2 partes. 2 partes. La primera parte es lo bueno que pasó y la segunda es olvídate de eso. Mira lo que dice en la nueva versión internacional. Dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Está hablando del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. El que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedarán tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Fíjate, ahí está diciendo, el Señor abre un camino en el mar. Primero, el color verde que tú puedes ver ahí, Él abrió un camino en el mar. Está diciendo, abrió una senda en las aguas impetuosas. Está diciendo, hizo salir caballos, guerreros, caballos de combate, y dijo, quedarán tendidos para nunca más levantarse y extinguidos como mecha que se apaga. Él está diciendo, pasó todo eso y ahora viene lo importante. Versículo 18 dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Ojo, lo del pasado que la palabra de Dios nos está trayendo, versículos 16 y 17, es triunfos. Dios abrió senda en el mar, Dios abrió camino en el mar. Tú te puedes imaginar, wow, no te está diciendo fuiste despedido, fuiste traicionado, estás pasando una mala racha, no, éxito. Y él dice, versículo 17 en Isaías, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo. Fíjate, dice, no recuerdes las cosas del pasado, voy a hacer algo nuevo, pero más aún, sigue el versículo, él ya comenzó a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Oiga, no te puedes imaginar tú eso. Por eso es, ¿cómo estás viendo? Es la oportunidad en medio de la crisis dependerá de cómo estás viendo. O estás amarrado a los éxitos que estamos viendo aquí, o de repente a los fracasos. Pero te está diciendo, no recuerdes más las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque Él hará algo nuevo. Y no solo hará, Él ya empezó. Por eso es, ¿qué haces tú con tu lenguaje? Tú con tu lenguaje puedes generar realidades. Y aquí lo que nos está pidiendo la palabra de Dios para este tiempo en que probablemente tú estás con temor, con ansiedad, con problemas sin trabajo o con problemas en el trabajo porque estás siendo muy asediado, o en tu trabajo porque tienes que buscar nuevas maneras de relacionarte o nuevas maneras de atraer gente. Estás a punto también de tomar una decisión en cerrar tu empresa.
Aquí te está diciendo, no recuerdes las cosas del pasado, no importa. Yo voy a hacer algo nuevo, ya lo empecé a hacer. Dice, voy a hacer caminos en el desierto y brotar ríos en tierra seca. Pero mira, en la traducción en el lenguaje actual, quiero que mires cómo cambia, y es importante que veamos cómo cambia las traducciones y nos da una oportunidad de ver de manera diferente. El fondo es el mismo. Triunfo, no recuerdes cosas pasadas. Lo que voy a hacer viene en camino. Mira, traducción lenguaje actual dice, Isaías dijo, Dios abrió camino en el mar a través de las aguas profundas, y por ahí pasó su pueblo. Los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra, pero se hundieron en el mar y no pudieron levantarse, y la luz de vida se apagó. Fíjate, él está diciendo, Dios abrió un camino en el mar a través de las aguas profundas, por ahí pasó el pueblo, llegaron los guerreros con carros y caballos de Egipto, ahí se hundieron y no pudieron levantarse, y la luz de vida se apagó. La primera parte. Segunda parte dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen. Fíjate, aquí agrega, no recuerden ni piensen en las cosas del pasado. Te repito, no recuerdes ni pienses tus triunfos o tus fracasos. Eso es pasado. Las oportunidades en la crisis se abren a partir de que dejes tirado los fracasos y los triunfos. Es lo que nos está diciendo aquí Isaías. Y sigue, yo voy a hacer algo nuevo. Él comenzó a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. El final es casi lo mismo. Voy ahora a la versión de Dios habla hoy. Y dice en la versión PDT, esto dice el Señor, el que hizo un camino en medio del mar, una ruta en medio de aguas turbulentas, el que destruyó un poderoso ejército con carros y todo, caballos y guerreros. Quedaron tendidos y no volvieron a levantarse. Se extinguieron y se apagaron como se apaga una mecha. Primera parte. Después, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Ahí dice, no recuerdes lo que pasó, ni pienses en el pasado. Mira el énfasis que hace. No recordar y no pensar. Dice en el pasado, no dice, no recuerdes ni pienses en las cosas malas. Dice, el pasado es pasado en lo bueno y en lo malo. Y tú tienes que tener esa capacidad de que en este tiempo de oportunidades, no te voy a decir crisis, que en este tiempo de oportunidades, tú tienes que transformar la manera de ver. Tú tienes que declarar con tu lenguaje una nueva realidad. Tu lenguaje que tiene que ser generativo y no descriptivo del pasado. El lenguaje descriptivo describe el pasado, ya sea fracaso o éxito. Y después sigue, fíjense, hoy voy a hacer algo nuevo. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Te pregunto, ¿no te das cuenta que Él está haciendo ya algo nuevo en tu vida? ¿No será que las circunstancias o la manera como tú te estás relacionando con las circunstancias no te permiten ver lo nuevo que Él está haciendo? Estoy hablándote para ti, que puedes estar sin trabajo, que puedes estar con trabajo, que puedes estar con una empresa bien porque lograste cambiar la lógica, o estás a punto de cerrar. Mire, hay un café muy famoso en Lima, Perú, un café así de pitucos, le dicen allá, de gente, dice, con dinero, le dan pitucos. ¿Sabes tú que cambió la lógica? Como no se pueden reunir, ahora empezaron a vender artículos de primera necesidad. O sea, hubo un proceso de transformarse. Dice, haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Probablemente tú estás creyendo que estás en un desierto o estás en tierra desolada, y Dios dice hoy te dice a ti que me estás viendo que Él va a hacerte un camino en ese desierto en el que tú crees estar y que va a sacar agua de esa tierra en la que tú puedes estar.
otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: yo soy el Señor que abrí un camino a través de las aguas e hice una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso, fíjate, él dice, al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de fuego y sus caballos. Yo los atraje, dijo el Señor. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron, y la vida se apagó como mecha humeante. Pero olvidado todo eso, miren, me gusta esta Nueva Traducción Viviente porque el énfasis que le da es, pero olvidado todo eso. Te repito, olvida el fracaso, pero más aún aquellos que viven de los triunfos, olviden también los triunfos, ambos. El problema, uno puede pensar que el fracasado es el que más anda con el fracaso, con el pasado atrás. No, déjame decirte que los que más necesitan ayuda también son los que andan de triunfo en triunfo, porque viven de triunfo en triunfo y muchas veces pierden la lógica del futuro. Por eso te digo, si tú tienes trabajo hoy, pregúntate, esto es el momento de ver de manera diferente. Entonces dice, pero olvidado todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Fíjate, no importa lo que tengas o que no tengas o el problema que tengas o lo bien que te esté yendo. Dice, olvídalo porque no se va a comparar con lo que voy a hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que si tú tienes ahora y tu empresa puede estar mejorando o puedes estar teniendo el trabajo, que te duermas en los laureles y no empieces a ver lo nuevo que él va a hacer. Y sigue, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya él comenzó. ¿No lo ves? Yo te pregunto, ¿no lo ves lo que él está haciendo? ¿No ves a tu alrededor? Probablemente estás enfocado en la circunstancia. Y termina, haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida. Y aquí le agrega árida y baldía. Puede ser que tu tiempo ahora tú lo estés viendo como un tiempo árido y baldío. Y para ir a esa nueva normalidad tienes que no ver árido y baldío, tienes que ver ríos, tienes que ver caminos en medio del desierto. Y termino con la última traducción, que en realidad esta es una traducción del inglés del The Message. Y oiga lo que dice, esto es lo que Dios dice. El Dios, o sea, dice, esto es lo que Dios dice, el Dios que construye un camino a través del océano, que esculpe, me gusta, dice que esculpe un camino a través de las olas, el que convoca caballos, carros y ejército, se acuestan y luego no pueden levantarse, se apagan como tantas velas. Me gusta esa palabra poética para definir todo lo que Dios ha hecho. Y después dice, olvídate lo que pasó. No sigas repasando la vieja historia. ¿Saben? Por eso es que es bueno ver varias traducciones. Dice, no sigas repasando la vieja historia. Y no está diciendo la mala historia, la vieja mala historia, la vieja buena historia. Te está diciendo, deja de repasar la historia. Por favor, si tú quieres llegar a esa nueva normalidad, si tú quieres estar preparado para lo que está por venir, deja de repasar la historia. ¿Sabes? Para lo único que sirve la historia es para aprender. ¿Para qué? Para que en el presente puedas tomar buenas decisiones que te permita llegar a la nueva normalidad de mejor manera. O en otras palabras, para que puedas intervenir tu futuro. Dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. Está estallando. Casi como quien dice, mira, ¿has visto el estallido de los fuegos artificiales? ¡Pah! Dice, está estallando. ¿No lo ves? Como quien dice, oiga, solo que estés ciego. Pero ¿sabes una cosa? Ya están en la última versión, te quiero decir, probablemente no estás viendo lo que él está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque estás viendo con tus ojos físicos. Estás viendo con la vieja mirada. Y eso es lo que te detiene. Dice, ¿no lo ves? Ahí está. Yo te desafío hoy. Y voy a orar también para que el Señor abra los ojos y hoy mismo puedas decir, ¡wow! Ahí está. ¿Cómo es eso que no lo veía? Esa realidad nueva, la nueva normalidad.
Pero sabes una cosa, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Hace 8 días hablamos de Ruth y ella tuvo que tomar la iniciativa. No solo tuvo que tomar la iniciativa, sino que tuvo que trabajar lo mejor que pudo. En este tiempo tú tienes que tomar la iniciativa de transformar el tipo de observador que eres, saber quién eres, a dónde quieres ir en esa nueva normalidad y empezar a creer que la brecha entre esta normalidad y la nueva normalidad, el Señor la va a trabajar contigo, te va a dar ideas creativas. Y dice, estoy haciendo un camino a través de los ríos del desierto en las tierras baldías. Él unió aquí. Esta traducción unió, dice, estoy haciendo un camino a través de los ríos del desierto en tierras baldías. ¿Por qué no se queda en desierto? Tú sabes que el desierto es desierto, pero él le agrega del desierto en las tierras baldías. O sea, cree una cosa, Dios está haciendo en tu vida un río en medio del desierto y de la tierra baldía que puedes creer que estás pasando ahora. Dios lo que te está dando es una esperanza como nunca antes no la había dado. Es una oportunidad. Es una oportunidad en medio de lo que estamos pasando. Es lo que nosotros tenemos que ver. Y al estudiar la Biblia, como pudimos ver, y miren, no sabes cuánto me gocé yo viendo la diferenciación y cómo eso me daba a mí, pero más desafíos en dejar de ver el pasado, es que vemos que usó a mucha gente con menos probabilidades para hacer algo de las cosas más sorprendentes para él. A veces tú puedes creer no, y por eso te quedas amarrado del pasado, me hicieron o aquí tenía, triunfé. Él te va a usar, no importa lo que tú tengas. Él siempre está haciendo cosas extraordinarias, dándonos esperanza y confianza, y que si ponemos todo en sus manos, será mejor. Tenemos que aprender a dejar el pasado detrás de nosotros y que no sea parte de nuestro futuro. Mira lo que voy a decir. Tenemos que aprender a dejar el pasado y no permitir que sea parte de nuestro futuro y no permitir que sea parte de lo que está por venir y que no sea parte de la nueva normalidad. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:28. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:28, todas las cosas funcionan justas para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Dios. Todo es para bien. Y tenemos que tener claro, es parte de este regalo, de esta oportunidad. Los líderes más sabios y aquellos que superarán esta crisis con más fuerza que antes son aquellos que reconocen que en este tiempo no es solo un desafío, sino también un regalo, esa oportunidad. Y te quiero terminar diciéndote una cosa, Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Sabes por qué es importante que nos recordemos de Lamentaciones 3, 22 y 23? Probablemente tú estés diciendo que es algo que ya no puedes hacer, o es algo que tus fracasos pesan tanto, o es algo que tus triunfos son tan grandes, pero a él no le importa. ¿Sabes qué nos dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te lo digo a ti hoy puedes decir es el primer día del resto de mi vida, porque el Señor tiene una gran fidelidad conmigo, me tiene una gran misericordia que renueva cada mañana. Y este es el tiempo. Este es el tiempo, el primer día del resto de tu vida, para que tú puedas considerar algunas preguntas, y quiero terminar desafiándote con esto. 3 preguntas que yo quiero que tú te respondas, no inmediatamente, pero que las puedas masticar, y si tienes un cuaderno, apúntalas y que tú puedas entender. La primera pregunta es, ¿dónde me está mostrando Dios algo nuevo que no había visto antes? ¿Qué es lo nuevo que estás empezando a ver que Dios no te había mostrado antes? De repente te estabas viendo con los ojos del pasado y hoy en el primer día del resto de tu vida te estás preguntando, ¿qué me está mostrando Dios? ¿Qué estoy viendo algo que no había visto antes?
Segunda pregunta, dice, ¿qué parte de mi ministerio, negocio, mi trabajo o mi grupo está prosperando ahora de una manera nueva, de una manera diferente? Dice que a veces se gana, a veces se aprende, nunca se pierde. Por eso es qué parte de tu trabajo, de tu ministerio, de tu empresa está prosperando de una manera nueva, de una manera diferente. Y la última pregunta dice, si esta crisis durara el doble de lo previsto, ¿dónde sería dónde sería la visión para mi organización que tendría más frutos? ¿Qué tendrías que hacer? Debemos pedir la visión y el liderazgo de Dios en nuestra capacidad para responder preguntas y luego agradecer la respuesta. No sabemos. Pero yo te invito hoy a que si probablemente tú no has conocido a Dios en esta relación con Él, para que puedas entender que esta es una oportunidad en medio de la crisis, yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Que abras tu corazón. Padre Santo, te doy gracias porque tú me has enseñado que puedo tener una nueva vida, que en medio de esta crisis yo puedo ver una oportunidad porque abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, paso de muerte a vida y sé que voy a tener un nuevo normal desde hoy y para siempre, y gracias por ese regalo tan grande que tú me estás dando. Amén y amén. Y probablemente tú que me estás viendo estabas alejado del Señor, es una buena oportunidad también para que tú hoy hagas un alto y digas, va a ser el primer día del resto de mi vida.